fenómeno barrial. Ahí vamos, sin corbata y sin permiso, con la lengua afilada y los pies en el piso. Que la tele se calle, que hable la calle. Esto es fenómeno barrial. Los pies en el piso. Que la tele se calle, que hable la calle. Esto es fenómeno barrial. Ahí estamos, ¿cómo les va? ¿Cómo andan, che? Buen martes, linda jornada de martes en una semana picadita en 2 días, entre ayer y hoy, después de un fin de semana que arrancó el pasado día viernes con la presencia de Milei acá en Córdoba, lo que pasó en la bolsa, lo que pasó después de la bolsa con la actividad en el parque. Chiquito para algunos, poquito, lo que pudo mostrar el líder libertario en Córdoba. Lo que ocurrió con la economía finalizada la semana pasada y lo que ocurrió con la economía en el arranque de esta semana, ayer con el anuncio de retenciones hasta el 31 de octubre, como dicen en el cordobesismo, por eso lo hubiera puesto hasta el 27 de octubre de la mañana. Lo cierto es que retenciones cero hasta el 31 de octubre va a ser uno de los temas que vamos a abordar hoy. Y la foto de la jornada de hoy con Donald Trump, el respaldo que le dio Trump a la presidencia de Milei, diciendo voy a apoyar su reelección. Lo hablamos más temprano con algunos colegas. A ver, me da la sensación que en la política argentina no cree tanto como sí cree el arco internacional acerca de una reelección. ¿Se entiende? Digo, la política internacional sí cree en una reelección de Milei que en la política doméstica, en el día a día, por lo que está sucediendo en el Congreso, por lo que ocurre con la tensión con los gobernadores y por lo que ocurre particularmente con esas fricciones y ese ida y vuelta, me parece que no lo ven tan firme de acuerdo a un segundo mandato. Pero te decía, vamos a tener un programa dividido en 3. En un ratito nos conectamos y hablamos con Marcela Pagano, la diputada que integró el bloque libertario, que se sumó a la política de la mano de Milei y que hoy tiene serias diferencias con el entorno del presidente más que con el presidente. Vamos a hablar del tema retenciones, con nota acá en el piso con el ministro de Bioagroindustria, Sergio Busso. Y para el final vamos a dejar el debate, la charla entre los economistas José Simonella, Pepe Simonella, amigo de la casa, y Fran Jular, acerca de lo que ha sido el anuncio y la foto del día de hoy y lo que también se produjo en la jornada de ayer. Arrancamos con la nota del piso, agradecerle la presencia. Siempre decimos que agradecemos por demás desde ya y estamos muy gratificados, contentos de que vengan y se hagan un ratito para hablar con nosotros, con 1.100, 1.200 personas conectadas a esta hora en la noche del 12 y con mucha gente viéndolo en el interior, en el 12 por DirecTV y en el 12 en YouTube. Le damos la bienvenida al ministro de Bioagroindustria, Sergio Busso. ¿Qué hace, Sergio? ¿Cómo andás? Gabriel, bueno, un gusto. Gracias por el tiempo. No, al contrario, gracias por la invitación, contento de estar acá. Tuviste, te lo preguntaba fuera del aire, 2 días bravo, digo, de salir, explicar, retenciones, el impacto en Córdoba. ¿Qué pasó? Y la verdad que, a ver, nosotros siempre, desde Córdoba, por lo menos el gobierno, tanto con De la Sota, con Schiaretti, ahora con Martín, siempre pensamos y dijimos que la retención es un mal impuesto que no tienen que existir. Entonces Sí. ese es el punto de partida. Sí. Ahora, vos fíjate que de pronto estas medidas que son transitorias, coyunturales, que sabemos que en definitiva no van al fondo productivo, no tienen que ver con un horizonte previsible como tiene cualquier persona que quiere invertir, decidir una inversión, como es el hombre de campo, ¿no? Tiene que decidir hacia adelante qué cosas hacer. Vos fíjate que hay mucha gente que vendió hace 4 días, 5 días. Pensaba en eso, el que liquidó la semana pasada, el gringo de campo que liquidó la semana pasada. Claro, que bueno, lo hizo... vos imagínate cómo se puede llegar a sentir. Y después está esta ventana de liquidación. La liquidación, un hot sale. El hot sale. Bueno, lo decía un colega mío de Santa Fe. La verdad que es una cosa llamativa, pero bueno, eso también marca las claras. No es
una decisión de un gobierno que entiende fundamentalmente que hay que bajar impuestos, porque si fuera así, plantearíamos seriamente el tema. Fíjate vos recién decías que la semana pasada estuvo el presidente de la Bolsa de Comercio de Córdoba. Sí. Y estuvo muy duro, prácticamente descalificó a todo aquel que planteaba la baja retención y sobre todo a nuestro candidato, el diputado, a diputado Juan Schiaretti, 3 veces gobernador de la provincia de Córdoba. Te pido un punto ahí. ¿Cuánto lo sorprendió ese ataque? Porque ni siquiera en el balotaje del 23 Milei había cruzado Schiaretti. Pero que Schiaretti. Milei ya no te sorprende nada, ¿no? Me parece que de pronto quiso ser muy duro en este sentido, decir, bueno, somos degenerados fiscales los que pensamos de esta manera. Y Schiaretti, de manera racional y sensata, decía, bueno, las retenciones no tienen que existir, pero en 2 años podemos eliminarlas, y planteaba con fundamentos por qué se podían eliminar, sin generar ningún desequilibrio fiscal, sin que eso comprometiera absolutamente ninguna situación de estabilidad económica. Fue atacado y de pronto a los 3 días vamos a retenciones cero. Te das cuenta que hay una cuestión absolutamente que tiene que ver con necesidades puntuales. Quizá vos lo dijiste también, el viernes terminó muy mal, ¿no? El viernes lo de Milei en Córdoba fue... No, mal, pero el país terminó muy mal de economía. Económicamente, sí. Terminó muy mal. Seguramente habrán pensado que tenían que tomar alguna medida. Esta es una medida, me parece, muy desesperada, muy de coyuntura. Y después, bueno, vino lo otro, pero desde el punto de vista de que si las retenciones sirven esta medida, y bueno, yo creo que no, es una coyuntura, algunos la aprovecharán, liquidarán, el gobierno se hará de recursos. ¿Qué te dice a vos el gringo enrolado en una entidad o el que no está en una entidad? ¿Cuál es el mensaje que tuviste en el cara a cara con la gente del campo? Porque tiene una contradicción, que por un lado vos vas a sacar ventaja de no tener retenciones y decís, che, yo quiero que haya retenciones cero y hay una decisión, o quizás coyuntural, que haya retenciones cero, bueno, está bien, aplaudo, pero sé que al otro día, de pronto, cuando esto termine, tengo nuevamente 26% de retenciones. Y voy a sembrar soja y voy a sembrar maíz y tengo un horizonte a marzo, abril, mayo del año que viene con retenciones. Entonces me parece que en este sentido no es bueno, no es lo que la gente de campo quiere. La gente de campo quiere reglas de juego claras, previsibilidad, un horizonte que medianamente nos ubique en poder producir, invertir y crecer. Fíjate una cosa, Gabriel. Nosotros peleamos contra las retenciones porque es un mal impuesto, es distorsivo, pero a su vez ha penalizado la producción. Y uno lo compara con Brasil. Brasil duplicó la producción en la última década, Brasil. Sí. La producción de granos precisamente por no tener retenciones. Y nosotros, teniendo retenciones, tenemos la misma producción de los últimos 10 años. Es una muestra acabada de que las retenciones son distorsivas, penalizan, no estimulan y no son buenos que estén. Ahora, no podemos ir y venir... Desbúrrame con esto. Es genial el ejemplo que das de Brasil. ¿Y no nos equiparó Paraguay en la región también? Totalmente. Bueno, yo puse Brasil como un ejemplo de algo que realmente no era un país importante desde el punto de vista de producción de grano, y hoy lo es. Y con todo lo que eso significa, por supuesto. Se ha igualado mucho Paraguay, Uruguay. Cualquier país, en definitiva, que tenga un esquema de estabilidad que sea distinto, que piense fundamentalmente en estimular y incentivar y no penalizar, ha tenido un salto cualitativo y cuantitativo en cuanto a la producción. Y eso se nota. Y lo vemos en la transformación también. Nosotros transformamos lo mismo que hace 10 años. Cuando Brasil, por ejemplo, en el caso de los biocombustibles, tiene un horizonte totalmente distinto al nuestro. Todo el Mercosur lo tiene. Tiene un corte de biocombustibles casi el 30% y nosotros apenas tenemos el 12%. Fíjate vos, eso marca las claras que no hay una mirada productiva en este país. Hay un esfuerzo... de estabilizar la economía, de equilibrar las cuentas, pero no hay una mirada productiva que haga sostenible en el tiempo el esfuerzo que están haciendo los argentinos. Está bueno lo que tocaste biocombustible, lo vamos a tratar en un ratito. Lo que tiene bueno el streaming es esto, que no hay tiempo, vamos, venimos. Fue la rural en Río Cuarto, se viene la rural en Belleville, corrégime vos con eso. Belleville después de 20 años vuelve la exposición rural en Belleville. La verdad que tuvimos rural en Jesús María también. Tuvimos rural en distintos lugares, es increíble. Córdoba tiene más de 27 exposiciones rurales, ¿no? Que es un festival de exposiciones rurales que arranca con la Bulaya ya por agosto y después sigue en el sur Huinca Renancó, Adelia María, que todavía no fue, Maquena, después, bueno, Río Cuarto, Villa María, ahora Belleville, en el norte Jesús María, de Anfunes,
prácticamente, bueno, San Francisco, Río Primero. Yo creo que hay un montón de exposiciones que marcan a la clara el espíritu productivo que tiene la provincia de Córdoba, un espíritu muy fuerte. Cuando vos vas a estas exposiciones prácticamente son verdaderas fiestas populares porque ahí participa el campo y la ciudad, participan los emprendedores, los comerciantes, industriales. Bueno, es la gente en general que ese fin de semana lo aprovecha para entretenerse, para pasar un buen momento, pero también ahí queda graficado lo que significa el interior productivo, ¿no? Respóndemela después porque me voy a conectar con Marce Pagano, con la diputada nacional, Dale. pero respóndeme después cuál es el feeling y si es que existe una llegada entre los candidatos libertarios cuando van, no sé, a la rural en Jesús María, a Río Cuarto, ahora que se viene lo de Belleville, y la gente, pero me lo respondes ahora en un toque. Me voy, chicos, le tenemos conectada a la diputada Pagano. A ver, ahora sí, lo escucho, lo tengo muy alto acá, ya me lo bajo. Marcela Pagano, diputada nacional del bloque Coherencia. ¿Qué haces? ¿Cómo andás, Marce? Gaby Silva de este lado te saluda. ¿Qué haces, Gaby? ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Los estaba escuchando hablar muy fervorosamente de las retenciones y me acuerdo del Milei que yo milité. El presidente, me acuerdo que decía que poner las retenciones para después sacarlas y después volverlas a colocar no tenía sentido alguno. Con lo cual, la verdad que estamos ante unos giros que a mí me resultan cada día más sorprendentes. Lo mismo con la postura frente al Fondo Monetario. Mira, Marce, estás coincidiendo con lo que acaba de plantear el ministro de Agricultura, de Bioagroindustria, el nombre de la cartera acá en Córdoba, con Sergio Busso, que también plantea esto que vos marcabas recién. Es que no tiene sentido alguno. Además, digo, voy a ir muy profundo en la discusión. Más allá de que las retenciones no son técnicamente un impuesto, sí se deben contemplar por el peso específico que esa masa de dinero representa en el presupuesto. Y el problema que tenemos es que el gobierno está haciendo un manejo muy discrecional de la economía porque ya vamos por un tercer periodo en donde se resiste a discutir las partidas presupuestarias, con lo cual yo no sé cómo hacen los gobernadores y también obviamente los intendentes para planificar sus propios presupuestos si no existe una directriz a nivel nacional sobre la cual escribir las propias partidas, los propios conceptos económicos. Hoy alguien me preguntaba en el Congreso y yo digo, ¿pero qué quieren que discutamos el presupuesto si empecemos por la base de que el tipo de cambio que mandan en el presupuesto es un tipo de cambio promedio imposible de lograr a menos que me digas 1, 2, 3 ya, a mañana baja casi prácticamente a la mitad del dólar? Te meto en la cuestión política del día. ¿Ves un Milei distinto a partir de la foto de hoy o no? ¿Distinto al del viernes o no? ¿En qué sentido distinto me decís? No te o sea, ¿qué cambia una foto? No sé si me escuchás, pero digo, ¿qué cambia una foto con Trump en el marco de una reunión en donde todos los presidentes son invitados? No cambia en nada. Vos decís, se vino con la foto del tuit. No hay un anuncio formal de nada. Muchachos, yo escuchaba a Trump y digo, parecía que no tenía la menor idea de lo que se vota ahora en octubre, porque el presidente Donald Trump estaba hablando de la necesidad de tener un nuevo mandato de Milei. O sea, estamos a más de un año de que podamos instalar la discusión de una campaña electoral de la reelección del presidente Milei. No sé qué sentido tenía esa declaración. Pero punto número uno. Está buenísimo lo que está diciendo. A lo mejor a Trump le fueron a pedir guita para esta y Trump cree que la de octubre es presidencial, no legislativa, y que tiene que renovar ahora Milei. Sí, y por otro lado, me sorprendió esa declaración, fue totalmente fuera de contexto. Para mí, alguien le susurró mal al oído lo que se está votando en la de medio término que viene ahora, y lo digo con total respeto, para con el mandatario de los Estados Unidos. Y por otro lado, ¿cuál fue el anuncio de hoy? Celebramos que se va a inyectar parte de un acuerdo o un compromiso que tomamos con el Banco Mundial que se anunció en abril. Sí. ¿Cuál es la no noticia, digo? Y te meto sigo en la cuestión política y la coyuntura de diputados en estos días o por estas horas. ¿Karina Milei está cada vez más complicada o no? ¿En qué sentido complicada? Digo, en la causa Libra. Mirá, te lo pregunto en qué sentido, no porque me haga la tonta, sino porque hoy viste que hubo una comisión de la cual yo también fui parte. Es un plenario de comisiones en el Congreso en donde finalmente se destrabó la decisión por prácticamente más que mayoría simple de los que estábamos presentes
de que es importante que la Secretaria General de la Presidencia, como otros funcionarios, por ejemplo Lugones, acepten ser interpelados y expongan dentro del Congreso en el marco de la causa que se desprende de los audios de común conocimiento ya para todos, donde presuntamente podría haber corrupción en el manejo de la caja del Andis. Por eso te preguntaba a qué te Pero referías digo, con sobre complicada. sobre eso que ocurrió hoy y si existe la posibilidad de una complicación o no. Te pregunto algo puntualmente lo sucedió hoy porque te vi en Twitter picante contra los Lilitos. ¿Arrugaron los legisladores de Carrió, los diputados de Carrió o no? Mira, Juan Manuel López, que es el jefe de ese bloque, siempre es muy obsecuente con Martín Menem. Y generalmente en todas las sesiones que yo soy muy observadora, veo que él intenta siempre hacerle guiños a la Libertad Avanza. Yo no sé por qué no plantea directamente hacer un interbloque, pero no te vendas que sos oposición y un garante de la República si lo que estamos dirimiendo es que se llame a una persona, porque el trasfondo es una causa de corrupción, a explicar cómo se manejan o cómo se audita la caja de la Agencia Nacional de Discapacidad. No te opongas y digas luego públicamente que sos el garante de la República y de la transparencia, porque no sos nada garante de la República y mucho menos fue informado, porque encima fue diciendo la burrada de que Karina está imputada. La señora Karina Milei no está imputada, por lo menos por ahora, salvo que él maneje información de la justicia que no sepamos el resto. Y no es la primera vez. Yo me acuerdo que hay una anécdota que se cuenta en el recinto, que en su momento, cuando fueron todas las causas de corrupción, y el único elemento de las causas de corrupción, que son varias causas raras, ¿no? Entre corrupción explícita, como podría llegar a ser Andis si se logra comprobar o si se logra dirimir qué es lo que sucedió con Libra, hasta lo implícito, como por ejemplo colocar empresas de amigos, evidentemente para tener alguna ganancia. El único elemento común de todos estos escándalos que tuvo la Libertad Avanza es el apellido Menem. Y siempre está Martín Menem involucrado. Y recuerdo que en un momento fue Juan Manuel López que lo llama a Amerio, que es el número 2 del Ministerio de Justicia, debajo de puño, lo llama casi desesperado, diciéndole: yo no te pertenezco al partido de ustedes y quiero decirte que Martín es transparente, y se ponía como un garante de la transparencia y de la no corrupción y de lo impoluto que es Martín Menem. Con lo cual ya es obscena la conexión que hay. Que no vengan después en campaña a querer diferenciarse. Además le votaron todo. Marci, te hago las últimas, a modo de respuesta corta y no hay repregunta de mi parte. Te voy a hacer 2 o 3 preguntas finales. La primera, si vivieras en Córdoba, ¿a quién votarías? Si viviera en Córdoba, yo quiero ser respetuosa porque, digamos, los problemas de cada localidad no los conozco con total precisión. Es muy difícil recomendar a quién votar, pero yo creo que lo que tiene que hacer el ciudadano, lo primero es defender su lugar dentro de la democracia, que es ir y votar. Es importante. La verdad es que lo que hemos visto hasta ahora no son altos índices en términos de la masa crítica que va a votar. Hay muy poca gente con ganas de ir a votar. Primero que vayan a votar, ojalá. Reconfiguro, ¿votaría en la lista de Bornoroni? Lo que pasa es que yo, viste, el tema de los registros acálicos, vivir del prana, esas cosas no entran en mi cabeza. Y no es una cosa de que yo sea cuadrada. Yo creo que dentro del Congreso tiene que haber gente que esté dispuesta a estudiar. Si a mí me decís que hicieron una lista, como dijo en su momento explícitamente uno de los salvadores de la Libertad Avanza, Sebastián Pareja, con gente que no necesita estar preparada, ni tampoco tener pensamiento propio, porque los necesitan como los gatitos chinos de los comercios, levantando la mano así, sin capacidad de reflexión alguna, esa lista no me representa, por eso yo no estoy dentro de la Libertad Avanza, pero además me da vergüenza ajena, porque lo que tiene que hacer un libertario de verdad es cuestionar. Y yo les recuerdo que el presidente Milei hablaba de despertar leones, no de acarrear ovejitas, y esto ni siquiera califica de ovejitas, y no es nada de crítica personal hacia nadie, pero qué capacidad o qué idoneidad tienen las personas que están en esa lista para debatir un presupuesto, ¿no? Que hoy es la ley madre de todas las leyes, por las cuales estamos peleando, y yo creo que hay que defender el federalismo. Por eso defiendo que se abra la comisión de presupuesto y se discuta lo que le corresponde a la partida que le corresponde a cada gobernador,
porque no importa el gobernador. Acá está la mezquindad de decir, no, si le pasamos plata a tal gobernador, entonces le estamos favoreciendo para que el día de mañana pueda ser presidente. Acá tenemos que pensar en los cordobeses, en los bonaerenses, tenemos que pensar en los salteños, en los tucumanos, en los rijaros, en la gente. Cuando vos sos mezquino y no generás partidas para que esa provincia tenga ingresos, le estás cortando las piernas a la gente porque no la dejás vivir. No Marce, estás ayudando a que no vivan bien. Quedó clarísimo y te agradezco la nota y la predisposición y el tiempo. No, muchas gracias a ustedes y gracias por permitirme participar de tu audiencia y aguante Córdoba. Bien, y yo me acuerdo te voy a decir una cosa, Decime. yo me acuerdo de una Córdoba que me recibió al cierre de la campaña con Javier Milei con un amor tan grande que no podíamos caminar en la calle sin que nos pararan, y me acuerdo que estábamos en ese momento con Napoli, con Barra y con unos cuantos más, que caminábamos y hacíamos 3 pasos y nos saludaban, 3 pasos y una foto. Hice 2 cuadras, creo que más o menos tardé para caminar 2 cuadras 45 minutos. Ese era el amor que nos dio. La cantidad de gente autoconvocada de manera genuina, y el amor y el cariño. Yo iba caminando, a mí no, yo no tenía seguridad, ninguno de los que estábamos haciendo campaña teníamos seguridad. El amor, y lo que me costó salir después para poder ir a cenar. Terminamos cenando como 2 horas más tarde porque no podíamos salir de la cantidad de gente que nos abrazaba, que quería una foto. Yo agradezco tanto el cariño que recibí en Córdoba, además es que es una de las provincias más lindas, seguro, pero qué distinto, ¿no? Esa foto que vi hace unos días, qué distinto, che. Mira, seguís coincidiendo con el ministro esquiaretista que tengo sentado al lado. Te agradezco y te mando un abrazo. Ay, decirle al ministro esquiaretista que lo tenés ahí al lado. Sí, está ahí. Que te le paso un chisme. Parece que Guillermo Franco ve con muy buenos ojos a Schiaretti si llega a entrar para ser presidente de la Cámara de Diputados. A ver qué opina. Bueno, ya está el recorte, chicos, no le demos más vuelta. Gracias, Marce. Yo siempre sigo periodista, siempre sigo siéndolo. Chao, Acabo de confirmar, Marcela Pagano, la diputada del bloque Coherencia, que estaba en el armado y en el esquema o en la bancada de Bornoroni, que Franco ve con buenos ojos a Schiaretti, presidente de la Cámara de Diputados. La dejo ahí, Sergio. Cerré el programa. Ya está, ¿no? Ay, no, bueno, qué sé yo. Están exportando cordobesismo. Exportando el cordobesismo. Es muy difícil soslayar una figura en una Cámara de Diputados de la Nación, alguien que fue 3 veces gobernador de una provincia como Córdoba, ¿no? Yo creo que Schiaretti pone toda su voluntad, sus ganas, precisamente para aportar, para entrar en una discusión de un país distinto, ¿no? Que tanto hace falta. Recién se mencionaba, ella lo mencionaba, lo que significa a veces el Congreso de la Nación, senadores, diputados, en una discusión franca, donde se pueda en serio de plantear propuestas, ideas. Fíjate vos lo que ella mencionaba, 2 años sin un presupuesto, sin saber tener previsibilidad para ver qué es lo que recaudamos y qué es lo que gastamos. Es muy difícil funcionar de esa manera. Hay cosas que nosotros prácticamente las tornamos normal cuando no lo son, cuando absolutamente, vos imaginate si en Córdoba, o en Santa Fe, las provincias no tuvieran presupuesto, ¿qué hubiera pasado? Te voy a contar algo que pasa cada vez que viene un ministro provincial acá. Nos pasó con Manu Calvo, nos pasó con Montero, con López creo que pasó lo mismo, y la pregunta es siempre la misma: ¿con qué par a nivel nacional tienen diálogo? Y sacando Calvo, que comentó lo de Francos, el resto no hay un diálogo directo. No sé si te pasa con tu cartera. No, a ver, primero se ha devaluado el ministerio, en definitiva Agricultura, es una secretaría. Claro, está dentro de la estructura de Caputo. De Caputo, o sea que el ministro de Agricultura de la Nación, o de Ganadería, Agricultura, Pesca de la Nación, es Caputo. Sí. Que la verdad que de productivista tiene muy poco, quizás es un hombre más de la finanza que de otra cosa. Bueno, él es el que define. Por lo tanto, el secretario de Agricultura es una buena persona, Sergio Iraeta, que yo tengo buena relación, pero el otro día me decía, che, Sergio, ¿por qué no me venía a visitar? Pero digo, tocayo, ¿a qué voy a ir a ver si no hay gestión? Este gobierno no tiene gestión, no le interesa gestionar. Esto es uno de los problemas que se tienen. A veces cuando vos gestionás, vos cambias la situación, porque en definitiva... Claro, la foto no me suma, me decía un par tuyo dentro del gabinete. Pero aparte fíjate vos que nos pasa inclusive con pares de otras provincias, inclusive hay un ámbito de discusión, de participación, que es por ley, que es el Consejo Federal Agropecuario. Y la verdad que no nos juntamos nunca.
porque en definitiva ellos no lo valoran como una cuestión o una herramienta importante para construir políticas públicas vinculadas a las provincias de Argentina. Entonces es muy difícil. La verdad que ellos están para ejecutar algunas cuestiones, como esto de las retenciones, llamar a la mesa de enlace y decir lo que va a pasar, pero no es una definición inclusive de ellos, es una definición que le excede absolutamente. Por eso que digo que yo no tengo relación con ninguno. Tuvimos, apenas comenzó este gobierno, tuvimos algunas relaciones con Franco en su momento, discutiendo precisamente el tema de la ley de base, con el tema de retenciones. Claro, que ahí se vuelve marcha atrás con la original ley base. Claro, claro. Bueno, eso tuvimos la oportunidad de discutir, también el tema de biocombustibles que te contaba antes, y ahí nomás, y no terminamos prácticamente hablando con nadie. Después, sí, con Juan Paso, ahora que está en el ARCA, tuvo una relación más o menos interesante, pudimos hacer algunas cuestiones de financiamiento a través del vice, que sirvieron, pero nunca más, porque él se fue y de pronto eso quedó frustrado. Así que es muy difícil, es muy raro este gobierno. Es muy raro porque en definitiva no reconoce absolutamente la legitimidad que tienen los gobernadores que han sido electos, o los diputados, los senadores. Hay una descalificación permanente. Es muy difícil que vos te puedas sentar a ordenar, a coincidir, a discutir, a opinar cuando vos te digan que sos una rata. Es muy difícil. La verdad que estas cuestiones que están ocurriendo, estas descalificaciones, por supuesto, no son neutras, nunca son neutras. En algún momento se cobran. Fíjate claro. Vos, estábamos hablando de una diputada de Libertad Avanza que había ido a Córdoba en un momento donde la gente, el 74% que votó a Milei, el año 23 aquí en Córdoba. Sí. Por eso ella graficaba qué había ocurrido en ese momento. Fíjate lo que pasó el viernes pasado. Y ella misma lo dijo, viste que lo dijo, lo remarco. El programa tiene 2 segmentos. Uno es un 10x10, son 10 preguntas en 10 segundos. No hay repregunta de mi parte. Dale. Lo que le digo a todo el mundo, no se aprovechen de decir paso. Lo ideal es que contesten algo. Pero arrancamos 10x10 con el ministro de Bioagroindustria, Sergio Busso. Ya veo los próximos invitados ahí, a José Simonella y a Franco Jular, que les agradezco. Ahí nos metemos con la parte económica, la parte más dura. 10x10 con Busso. ¿Cuándo se enteraron de que el gobierno nacional eliminaba las retenciones hasta octubre? ¿Fue antes o después del lunes? No, yo el mismo lunes. ¿El mismo lunes? El mismo lunes yo. ¿No tuvo un chisme el fin de semana, nada? No. Me parece que alguien lo tuvo, ¿no? Alguien lo debe haber tenido. Sí. También esas cosas ocurren. ¿Y la decisión del gobierno nacional del tema de retenciones fue por caja para pelearle el voto a Provincias Unidas o ambas son correctas? Por caja, absolutamente. ¿Qué me ibas a decir? Ambas son correctas, pero no hay repregunta. ¿Te hubiese gustado ser candidato a diputado nacional? Sí, me hubiera gustado porque es una de las cosas que no fui, pero la verdad que estoy muy cómodo en el lugar donde estoy. ¿Se equivocó el radicalismo de Córdoba cuando intentó enfrentarlos con el campo a principio de año? Sí, bueno, porque eso realmente fue una sobreactuación. Nosotros tenemos una relación que va más allá de las coyunturas con el sector productivo, con el campo. Un libro. Y el libro que más me gusta, lo último que leí fue Ingeniero del Cabo, Los Ingenieros del Cabo. La verdad que me gustó mucho. Bien, buen libro, buen libro. Las últimas. Con una palabra definías Schiaretti. Creo que es un estadista. Este es recontra picante. ¿Se puede ser socios en Provincias Unidas de gobernadores que no están de acuerdo con cambiar el corte del biocombustible? Sí, se puede porque Provincia Unida es mucho más estructural que eso, es mucho más fuerte que eso. Y después están los consensos, los acuerdos. Me parece que no todos tenemos que pensar lo mismo. De hecho, Provincia Unida se conforman con gobernadores de distintos signos políticos, por lo tanto no todos somos iguales, pero también con miradas productivas distintas. Fíjate vos que estamos lo de la Pampa Gringa, por decirlo de alguna manera, como Santa Fe, pero también está Valdés de la Mesopotamia, de Corrientes, pero también hay gobernadores que generan producción a través de los minerales, como el caso de Jujuy, o el petróleo y la energía, como el caso de Santa Cruz y Chubut. O sea que somos diversos, distintos, pero podemos tener también un objetivo estratégico común, que es que alguna vez este país lo gobierne el interior productivo. Y tengo la última. Por el tema de retenciones, ¿qué diferencia hay entre la propuesta del Gringo, la propuesta de Provincias Unidas y la de Natalia de la Sota? No le escuché la de Natalia. La verdad que no le escuché a Natalia proponiendo esto. No, lo de retenciones cero. Sí, pero lo que pasa es que decir retenciones cero hay que decirlo cómo, ¿no? Me parece que ya cuando alguien escucha retenciones cero sin decir cómo,
y se torna bastante poco serio lo que se plantea. Creo que Schiaretti lo plantea seriamente, dice que en 2 años se pueden bajar las retenciones, lo sustituye por otro tipo de ingresos, pero también es cierto, si hay más bolsillo y más plata en el bolsillo de los productores, hay más inversión, más posibilidades de generar una economía distinta y por lo tanto hay más pago de ganancias y más pago de IVA y otros impuestos que realmente son coparticipables y no así el caso de la retención. Así que yo creo que en 2 años tranquilamente se pueden bajar las retenciones. Este gobierno dice que se puede, lo hizo por 30 días. Esa es la contradicción, ¿no? Eso me llama mucho la atención, por eso yo digo que es simplemente por una cuestión de caja, no es para perjudicar a nadie, es un manotazo de ahogado para que realmente podamos llegar o puedan llegar al 26 de octubre, nada más. Sergio, gracias. Gracias a vos. El ministro de Bioagroindustria, Sergio Busso, pasando acá por el aire de Fenómeno Barrial. Quédate que ya se viene la charla con los economistas. Quédate ahí. Ahí vamos, sin corbata y sin permiso, con la lengua afilada y los pies en el piso. Que la tele se calle, que hable de la calle. Esto es Fenómeno Barrial. Ahí vamos, sin corbata y sin permiso, con la lengua afilada y los pies en el piso. Que la tele se calle, que hable de la calle. Esto es Fenómeno Barrial. Ahí vamos, sin corbata y sin permiso, con la lengua afilada y los pies en el piso. Que la tele se calle, que hable de la calle. Esto es Fenómeno Barrial. Ahí vamos, sin corbata y sin permiso, con la lengua afilada y los pies en el piso. Que la tele se calle, que hable de la calle. Esto es Fenómeno Barrial. Yeah. Esto es Fenómeno Barrial. Esto es Fenómeno Barrial. Ahí vamos, sin corbata y sin permiso, con la lengua afilada y los pies en el piso. Saludo al amigo Hugo que nos ve todos los martes. Hugo manda un mensaje y me dice: tremendo el título que dejó la diputada libertaria en torno a quién podría llegar a presidir la Cámara de Diputados a partir del 10 de diciembre. Charla pura y exclusivamente de economistas. Es la primera vez que tenemos 2 economistas y es más, creo que es la primera vez que tenemos economistas en el piso, Agus Villalba. Nico Guta me dice lo mismo. Un aplauso grande para José Pepe Simonella, para Franco Jular, 2 amigos, tipo muy generosos siempre, ante cada requisitoria. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Pero muy bien. Franco. Muy bien, muy bien. Sí, ¿cómo están viviendo estas últimas 24, 36 horas? Con Entre más retenciones ayer, Trump, Banco Mundial hoy, todo el quilombo. Con más tranquilidad, digamos. ¿Ah, Lo sí? difícil fue la semana pasada, Ujú. cuando había que contener a los clientes, había que contener a los amigos, todos, digamos, habían entrado en la típica vorágine de crisis cambiaria que suele tener Argentina. Así que bueno, luego de los anuncios, básicamente con la mejora del riesgo país, con la baja del dólar, la paz volvió a Córdoba. Esperemos que dure. ¿Y eso ocurrió a partir de qué?
del anuncio de retenciones, de la previa a la foto con Trump? No, creo que el anuncio mata cualquier relato, pero en corto. En los grupos de WhatsApp, viste, se suspendió la crisis. Eso era en los grupos de WhatsApp con algunos colegas. Pero me parece a mí que han sido escenas de masismo explícito. Esta medida. De masismo explícito. Sí, porque medida... Esta mañana escuchaba a alguien que decía masismo austríaco, jodiendo con la escuela austríaca. Una medida muy asociada a la gestión de masa en el gobierno de Alberto, de salir a juntar dólares, dándole un beneficio a un sector que tiene vía la soja y los distintos commodities, dólares frescos para aportarle a la economía. El tema, seguramente José va a coincidir, el tema es qué hacemos para adelante, porque este gobierno discute permanentemente el corto plazo y no vemos largo plazo. Entonces, de hecho, la medida es hasta juntar 8.000 millones de dólares. Después, ¿qué? Lo que ocurra primero, tipo promo, ¿viste? O lo que suceda primero. Sí, hasta el 31 de octubre o 7.000 millones de dólares lo que ocurra primero. Pero claramente esto muestra las dificultades que había el fin de semana, ¿no? Cómo iniciaba la semana. Después, bueno, el secretario del Tesoro solucionó el problema con un anuncio que todavía no se ha concretado ni se ha materializado, pero el solo hecho de que te respalde el Tesoro de los Estados Unidos, y más cuando hablamos de montos relativamente pequeños, o sea, para Argentina son un desafío muy grande, pero para los Estados Unidos claramente no. Y entonces esto trajo tranquilidad en los tenedores de bono que estaban, digamos, fugando con una desesperación inusual. O sea, los bonos caían 13-14% en un solo día, en dólares. Así que yo te diría que el anuncio de las retenciones era un salvavidas en el medio de una tormenta cambiaria muy fuerte, y había que conseguir dólares de alguna forma, aunque eso no necesariamente lo garantiza, ¿no? Les voy a hacer una pregunta incómoda en tierra de cordobesismo. ¿Retenciones cero es más eslogan que realidad? ¿Es posible retenciones cero? Yo creo que en este momento no, porque vos tenés un gobierno donde tiene un programa que está, una de sus patas, te diría que tal vez la más robusta, es el superávit fiscal. Y hoy, con una economía que no está creciendo, no tenés posibilidades de mantener ese superávit si no acudís a las retenciones. Vos fíjate, digamos, la urgencia en tomar esta medida por una cuestión cambiaria, que esta medida le va a costar más que lo que le hubiera costado el Garrahan al gobierno, con el costo político que eso tuvo. Gran ejemplo metiste. Entonces digo, tal vez... Tiene un costo fiscal más alto el retenciones cero hasta el 31 de octubre, corríjame, ¿no? Hasta el 31 de octubre, ¿que lo del Garrahan? Sí, claro. Largamente. Hay dos cosas ahí que yo quiero decir, vos decías, en tierras cordobesistas. La sumatoria de lo que recaudan las provincias en ingresos brutos es igual a la sumatoria de retenciones, impuestos al cheque y aranceles, más o menos. Porque acá el gobierno nacional le tira la pelota a las provincias, habla de impuestos distorsivos con las provincias. Ahora, entre ingreso bruto e impuesto al cheque, son dos impuestos distorsivos. Entonces acá el esfuerzo de la baja tiene que venir coordinado y tiene que hacer la punta del gobierno nacional, me parece a mí. Y después con las retenciones, el problema me parece que ha habido en Argentina es que cuando la soja estaba en $600, a esas retenciones se las usó y se las aplicó al gasto corriente del presupuesto, se hicieron algunas obras. Ahora, retenciones sí, retenciones no, me parece que hay que ver de aplicar retenciones como se aplican en Chile, por ejemplo, con el cobre, que constituyen un fondo anticíclico. Retenciones cero también es imposible. Dependiendo del valor de la soja en este caso, que es lo que se discute. Nosotros podríamos tener retenciones en un país normal como lo tiene Chile. Y ese volumen de dinero aplicarlo en un fondo anticíclico, que es lo que ha tenido Chile. Lo que pasa es que, hay que acordar algunas cosas. Si nosotros no acordamos, y en esto voy al diálogo y a la búsqueda de consenso, me parece que este gobierno tiene que cambiar la forma de gobernar, tiene que decidirse a tener socios
tiene que decidirse a tener y a construir consensos legislativos. Y bueno, creo que por primera vez desde que gobierna Milei vamos a tener un presupuesto que va a ser para el año 2026, y esa es una buena señal porque te va quitando esta discrecionalidad con la que han venido gobernando este tiempo. Les tiro las dos, a los dos esta. Les voy a contar algo. En el chat, que hay muchos mensajes, hay uno que dice: Gaby, buen programa, es mi vieja. La que pone Gaby, buen programa, en el montón de mensajes le identifiqué rápido. Lo Pero- jodido es cuando ni tu vieja te ve. No, Ahí pero va. mira, hay muchos en el está. chat, Bien, hay bien, muchos bien. conectados, casi 700, un montón. Y me pone mi vieja: Gaby, buen programa. A mi vieja, le hablemos a mi vieja ahora, vecina de Alta Córdoba. ¿En qué le va a cambiar la vida lo de ayer y lo de hoy? A ver, el hecho de que Argentina salga de una crisis cambiaria que, digamos, ponía en juego incluso el programa de bandas antes de las elecciones, porque, digamos, claramente todos saben que al programa cambiario hay que hacerle un service después de las elecciones. Ujú. Pero el tema era que lo que hace 2 meses no se calculaba, la semana pasada pensaba que en una de esas tenías que salir antes, lo cual hubiera sido un tema complejo. Cuando empieza ese estrés en el tipo de cambio, rápidamente se traslada a precios. Porque nadie se quiere desprender de un bien porque no sabe cuánto va a valer bien. mañana. Entonces empieza una inflación por expectativa. Así, El almacenero remarca, por las dudas, el Claro. famoso por las dudas. El que tiene un teléfono que mañana lo tiene que ir a que vos lo quería comprar, dice, ¿y el dólar va a estar a 1.300 o a 1.400? Porque recordá que subía 3% por día. sí. Entonces, digo, claramente esto es una buena cosa para el tema inflacionario. Por supuesto que también es una buena cosa el hecho de que no haya que salirle a competir al dólar con tasas de interés altísimas, que eso te frena el consumo, te frena también el nivel de actividad. Ujú. Entonces, digo, el hecho de tranquilizar el tipo de cambio para tu vieja y para toda la gente, el común de la gente, el principal impacto es en el tema de La disparidad que se podría haber de la dado. inflación, Claro. y por otro lado, en la tranquilidad respecto a los pocos o los muchos pesos que tienen. Porque en Argentina, que digamos la mayoría de la gente es binaria, peso o dólar. Sí. Cuando tenés dólares y el dólar baja, la gente no se preocupa. Pero cuando tenés pesos y el dólar sube, la Ahí gente va se todo. preocupa y se siente que se ha empobrecido. Entonces, digo, la verdad que lograr tranquilidad en el tipo de cambio es una buena cosa para la inflación y para los nervios de todos Sacaste los una foto ahorristas. de la última semana, Pepe. Es eso, la foto de la última semana. Sí. Y sobre todo el desafío es trabajar para desindexar la economía, que claramente sigue indexada. Porque golpecito del dólar, y esa es una cuestión cultural trasladada a la economía, golpecito del dólar y se actualizan toda la lista de precios, de bienes que son importados, de bienes que son transables, de bienes que tampoco, de bienes que no son transables. Entonces vos por ahí, vos ves que le cargan algunas cosas, y vos decís, ¿por qué remarcaste? Si vos le pedís el Excel con la minuta de costo para que te explique por qué remarco, nadie sabe, ¿viste? Pero hay mucho margen de cobertura, y como decía José, siempre la tranquilidad se valora porque es menos inflación en el corto plazo. Te voy a hacer una de sobremesa de asado. Terminamos con un asado, somos amigos, y yo sé que vos sos economista y cada tanto te mando un WhatsApp que me digas qué hago. A lo mejor me decís compra campeón, a lo mejor me decís nada, quédate quieto. Pero, ¿vos creés en la inflación esta? Yo creo que tener una inflación baja en estos volúmenes te permite por lo menos organizarte en el mes, lo cual no es poco, porque un año y medio atrás vos no sabías si llegaba a fin de mes con la inflación. Hoy podés hacer la lista de compra del súper, vas, compras y más o menos te alcanza. Por supuesto que hay mucha dispersión de precios, entonces por ahí cuando uno comunica la inflación promedio es eso, es un promedio. Ujú. Entonces por ahí hay alguien que caminando encontró precios más bajos y hay alguien que se encontró con precios más altos. Todavía hay mucho ruido en la línea y esa dispersión de precios hace que por ahí se cuestionen los índices, o que por ahí que escucha un índice dice, bueno, mira, yo no encuentro esos valores en el entorno donde yo consumo.
Y no es que se quedó sin la segunda hoja del manual. Milei digo, la primera hoja era controlar la inflación. Y le faltó ahí el GPS para ver cómo seguir. A ver, lo que pasa es que Milei se quedó con tratar de satisfacer la necesidad más relevante que había en diciembre del año pasado, del 23. Sí. En diciembre del 23, con una inflación que se espiralizaba todos los días, con la gente, digamos, que no quería tener pesos y compraba cualquier cosa con tal de tener bienes, la demanda social por disminuir la inflación era la principal bandera. Milei le fue bien en el combate contra la inflación y se enamoró. Como se enamoró tal vez el gobierno... El 1-1 de la Rúa con el 1-1. Claro, ¿entendés? Sí, la convertibilidad, Sí. digamos, ¿no? Y no le hicieron el servi. Y bueno, acá se quedó y pensó que con esa bandera ganaba las elecciones de medio término. Y en el medio pasaron cosas. Y esas cosas que pasaron eran que la gente, una vez que la inflación se amesetó en un tono del 1 y pico por ciento, que es una inflación altísima para el mundo, pero comparada con la inflación que teníamos es baja, la gente le aparecieron otras necesidades, porque las necesidades son infinitas. Entonces cuando me satisface una necesidad, me aparece otra. ¿Y cuál es la que apareció? Bueno, la necesidad de, yo está bien, te aplaudo porque bajaste la inflación, pero no me recuperaste el salario real y el consumo me disminuyó. Y me pisaste paritaria. Y me pisaste paritaria. Y por otro lado el nivel de actividad se está complicando. Y para combatir la inflación tenés el tipo de cambio planchado. Y el tipo de cambio planchado hace que las importaciones sean más baratas. Y empieza a competir el comercio internacional con el comercio de barrio porque lo compro por internet. Y por otro lado la industria local no le puede competir a la industria internacional porque la competitividad no es solamente el tipo de cambio, sino que es presión fiscal, leyes laborales, el costo de logística, tasa de interés. Entonces apareció otras demandas más importantes que la inflación para la sociedad y era nivel de actividad, consumo, salario real. Y eso es lo que le hizo, perdóname, ¿no? Y eso es lo que le hizo perder la provincia de Buenos Aires, porque la provincia de Buenos Aires, básicamente, fundamentalmente el AMBA, digamos, es industrial y comercial. Claro. Bueno, tenés un derrumbe estrepitoso en el empleo en el AMBA y tenés una caída del empleo de medio punto por trimestre. Eso es lo que viene acumulando. Entonces, como decía José, en una sociedad que es muy exigente, en un escenario que es muy volátil, ya la inflación no es el principal problema. Ahora el problema es conservar el puesto de trabajo, que no haya desempleo. Post pandemia, 9 de cada 10 puestos de trabajo que se recuperaron son de mala calidad. Es lo que yo por ahí digo, la uberización de la economía. Digo, si vos sacaste a un tipo de Iveco y se fue a hacer Uber, claro. Si vos sacaste a un tipo que trabajaba en una pyme y está haciendo delivery, bueno, me parece que eso en el mediano y en el largo plazo es un problema para la economía. Donde Argentina me parece que tiene que salir de una posibilidad que sería muy mala, que es convertirse en un país, además de inestable, pobre. Porque hay países pobres que son estables, pero un país pobre e inestable, es un componente medio bravo. Escuchen, tengo el 10x10 que hicimos recién con Buzo, pero es lo mismo de recién, son 10 preguntas, no hay repregunta, va para los dos, 10x10 a economistas. Voy a arrancar por el lado de José. ¿Creíste en el comprar campeón? No. No, de ninguna manera. Pueden desarrollar también lo que quieren, ¿eh? No, porque ninguna de esas frases han tenido buen resultado. Les hablé con el corazón y me contestaron con el bolsillo. Claro, primero que la soberbia es mala consejera, ¿no? Y esa es una respuesta soberbia. Y segundo que hay muchas de esas frases que han quedado en la historia, como el que apuesta al dólar pierde. Es una forma también de quedar en la historia, sí, ¿no? sí. Pero, los brotes verdes, el segundo semestre. Claro, el que apuesta al dólar pierde, te hablé con el corazón, me contestaste con el bolsillo, sí. y todas estas frases que son tristemente célebres. No, bueno, el problema acá de las bandas es que va para arriba, ¿no? O sea, nadie cree esa idea de que el precio sea el de la banda inferior, y jugando con una inflación que está en el 2%, si a eso le sumas el 1%,
bueno, se va a ir atrasando el tipo de cambio. Y te Yo está lo veo, adelantando yo lo veo explosivo el esquema de la Te, banda. te está adelantando la segunda del 10 por 10. Después de octubre, ¿el dólar va a oscilar entre las bandas de hoy o no? ¿O va a estar o no vamos a una devaluación? Fin de año, 1.385 pesos creo que le han puesto al dólar en el presupuesto. Las estimaciones privadas hablan de 1.500, 1.600 pesos. Hay que ir haciendo algunas correcciones. Está claro, como decía José, le hace falta un service post 26 de octubre al modelo. Creo que no se discute ahora, pero de acá a diciembre se va a discutir. ¿No crees en este valor de dólar después de octubre o sí? A ver, el valor del dólar no es malo si hubiera, digamos, si el gobierno estuviera comprando reservas, si el gobierno tuviera capacidad de generar consensos para... Que ingresen. generar consenso para modificar las leyes que necesita Argentina para que las empresas argentinas ganen competitividad. Esto es una reforma fiscal, una reforma laboral, pero el gobierno no es capaz de generar consenso ni siquiera con los propios. O sea, claro, pierde diputado el bloque. Pierde diputado su bloque, menos gana. Entonces digo, y esto me parece que es lo que preocupa, y esto es lo que alarmaba la semana pasada cuando en el Congreso venía una tras otra derrota, fundamentalmente la de senadores, donde sacó el 10% de los votos. Claramente, con ese capital político no estás en condiciones de modificar ninguna de las leyes que no solamente son un desafío para la economía argentina, sino que también está comprometido para que se realicen después de las elecciones con el Fondo Monetario Internacional y que seguramente habilitará al segundo tramo de préstamo. ¿Este plan económico es mejor, peor o igual del de Macri? No, yo creo que es distinto, los contextos son distintos, los planes económicos no se pueden comparar linealmente uno con otro. Este plan económico tiene la ventaja de tener superávit fiscal, tiene la desventaja de no tener músculo político, y el de Macri no tenía superávit fiscal, tenía déficit fiscal. Recordarás que tampoco tenía decisión para avanzar en las reformas que eran necesarias de manera rápida, pero tenía un poco más de músculo político. A ver, los planes de estabilización, digamos, quienes hayan estudiado planes de estabilización tienen como 3 etapas. Los que fracasan inmediatamente, los que fracasan después de 18 meses, comienzan a tener problemas de 18 meses, y casi muy poquito que tuvieron éxito. Casi no hay en el mundo planes con éxito. Bueno, acá estamos en 18 meses más o menos, ¿no? ¿Mejor, peor o igual que el de Macri, este plan Yo económico? creo que es más terraplanista desde lo político y es más dogmático desde lo económico. Para mí es peor. Lo que sí, hubo algunos ajustes. El gobierno de Macri discutía, ¿se acuerdan? Gradualismo versus shock. Bueno, me parece que la experiencia Cambiemos clausuró el tema del gradualismo. Estos fueron al shock. Eso fue bueno. Ahora, el otro problema que tiene, el déficit que tiene este gobierno es haberse, como decía José, enamorado de algunas herramientas, de algunos instrumentos, y no entender. Si el gobierno entiende que este es un plan de transición y ajusta algunas cosas, creo que puede andar bien. Y ajustar es buscar consenso. Hace falta reformas estructurales, pero que salgan por consenso. Si no te pasa lo del consenso fiscal, que se hizo un esfuerzo durante el gobierno de Macri, bueno, ganó Alberto y lo suspendió. Sigo con el 10 por 10. Como a los periodistas nos meten el ensobrado, ¿ustedes se cagan de risa con Econo Chantas? Yo creo que hay reduccionismo. Es como cuando vos los tratás de rata a todos los diputados. Hay algunos que van a laburar, hay algunos que son serios, y en la economía pasa lo mismo. Hay gente sobregirada, mucho de la edad de José, no te estoy tratando de viejo, José, pero hay muchos que pasaron, hay muchos tipos que eran top y pasaron de largo, porque la realidad es que veníamos, los últimos 20 años, viste, había que ser más gurú espiritual que economista para saber para dónde iba la economía. Entonces se escribían algunos reportes que vos decías, ¿qué está viendo el que escribe esto? Bueno, y ahí hay facturas para pasar. Yo creo que Kicillof hizo mucho daño. Parece que la heterodoxia esa y planteada, viste, emitiendo genera inflación, toda esa irresponsabilidad de que terminaron siendo hasta cuestiones académicas, porque escribieron libros y demás, terminó validando el discurso de Milei. Pero bueno, en la profesión hay gente seria, hay gente moderada y sobre todo hay gente que entiende
que en la Argentina hay que ser un poquito gurú, pero hay herramientas serias para trabajar. Pepe. Bueno, primero no me siento identificado con la frase. Yo creo que debe haber, como debe haber gente que no actúa con honestidad intelectual en casi todas las actividades y profesiones. Pero primero, le creo la gran mayoría no lo hace, te podés equivocar, porque esto no es una ciencia exacta y porque depende también de la retroalimentación política. O sea, la economía alimenta la política, pero la política alimenta la economía, digamos. Así que yo te diría que tal vez también depende de quién viene, y viene de un gobierno que es un autito chocador, ¿no? Choca todo, como decíamos recién, a los opositores, a los que lo acompañaban, y lo acompañaron en reformas digamos, de leyes, también los chocó, choca a los periodistas, a los propios. Digo, la verdad es que te diría que es más un problema del gobierno que de todo el entorno que esté. Digo, las generalizaciones nunca son buenas. Yo creo que hay buenos políticos, hay buenos periodistas, hay buenos economistas, hay buenos docentes, hay me parece que tampoco es la forma. Digo, la grieta en Argentina sirve para ganar elecciones, pero ha quedado demostrado que no sirve para gobernar. Sí, absolutamente. Y mucho menos sirve para que un país pueda crecer y desarrollarse, ¿no? Que son dos etapas distintas. Las dos son muy desafiantes, pero que sí o sí necesita de que haya un liderazgo que sepa construir consenso. Porque la política es eso, es la construcción de consenso. Les hago la última. Está piola esta. El mejor ministro de Economía del cordobesismo fue el Ettore, Giordano o Acosta. Es picante. A ver, yo creo que son momentos distintos. Seguramente el Ettore pasó periodos con muchísimos más desafíos, ¿no? Porque al estar 12 años le tocó, digamos, el 2001, le tocó, o sea, claramente los contextos en Argentina son muy diferentes. Los tres son profesionales capaces. Los tres son profesionales matriculados en el Consejo, que no es poco. Consejo profesional. Economista, porque tenemos un tema ahí, los economistas. Bueno, el Ettore no es economista, pero es especialista en finanzas, y él llega por el lado, es especialista en cuestiones tributarias, y él llega siendo secretario de política fiscal, digamos. Pero una persona con muchísima experiencia, con muchísima calle. Los tres llegan con experiencia de la calle, digamos, del ejercicio de la profesión, que no es menor, no son de laboratorio, digamos. Así que yo te diría que son, de nuevo, no es fácil comparar, porque los contextos en los que les tocó los desafíos fueron completamente diferentes uno de otro. Me parece que al que más desafío le tocó fue el Ettore, por la época que le tocó, ¿no? Hasta creo que le debe haber tocado el efecto tequila, pero digamos el efecto... Claro, 95, 96, o sea, sí, probablemente. El efecto tequila, le tocó la hiperinflación, le tocó no sé si la hiper le tocó, no, pero le tocó sí el 2001, que el 2001 fue tremendo, ¿no? Y le tocó la crisis del campo, cuando el gobierno kirchnerista no solamente lo abandonó a Córdoba, y a partir de ahí había que juntar peso con peso para poder pagar. Y le tocó la época donde no había billetes, porque nos vamos olvidando. La convivencia, ¿no? De bonos. Los Lecor. Los Patagones, los Lecop, los Lecor. Sí, pero además le tocó la parte que no había billetes. ¿Te acordás cuando no había billetes y venía un avión Hércules que volaba de Brasil con los billetes y no alcanzaba para llenar los cajeros automáticos? Digo, fueron momentos muy traumáticos, ¿no? Pero y no era como ahora con la billetera virtual. No, contamos los millennials, no había nada. No estaban bancarizados. Claro. Digamos, la gente iba a retirar la plata del cajero de su sueldo. Cajero humano. O del cajero humano o del cajero automático, pero no había billete. Entonces había que esperar que llegaran. Uno de los tres. Yo coincido con José. El Ettore me parece que el más político, el más piloto de tormenta de los tres. Me parece que Giordano es el que tiene asociada una cosa con la transformación muy palpable, que es la caja de jubilaciones. Digo, un tipo que dio vuelta un ámbito público. Y me parece que Acosta viene estando a la altura en escenarios complejos, ¿no? Yo creo que hemos tenido buenos ministros de finanzas en la provincia. En el caso de Acosta ha tenido la capacidad de leer el mercado en cuanto se abrió para emitir un bono
que le da a la provincia de Córdoba tranquilidad en un momento de alta turbulencia, ¿no? Porque había que tomar la decisión de salir a renovar, a hacer rollover de la deuda, digamos. Y no solamente logró rollover de la deuda, sino que además logró fondos frescos, digamos, que le permiten a la provincia de Córdoba estar descomprimida. Así que, digamos, tiene un muy buen timing financiero, que eso descomprime a la provincia en un momento donde todas están complicadas, ni qué decirte la nación, porque Ni hablar. abrió, salió y después se cerró el mercado Ni y hablar. ninguna provincia más pudo salir. Sí, gracias a los dos. La verdad que un gustazo. Un charlón de economía nos dimos en Fenómeno Barrio. Gracias, en serio. No, gracias a ustedes por la Gracias a invitación. ustedes. José Simonela, Franco Jular, economistas, pasaron por acá por Fenómeno Barrial en otro programón de martes. Hasta la semana que viene. Chau, Agus Villalba, Nico Uta, Valen Aguilar, Valen Bebacua. Chau a todos. Chau, chau.